Por favor, que abra su Biblia. 1 Corintios capítulo 12. Primera carta a los Corintios 12. Vamos a leer los versos 27 a 31. Hoy terminamos el capítulo 12. Si Dios permite, la otra semana empezaremos el capítulo 13, que es un capítulo que muchos incluso hasta conocemos de memoria. Y si Dios lo permite, pues lo vamos a estar empezando a examinar también. Versos 27 a 31 entonces, 1 Corintios 12. Si ya lo tiene, hermano, vamos a leer juntos estos versículos, son unos pocos nada más. Dice: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Dios ha querido que la iglesia, su iglesia, funcione apropiadamente para el proyecto que Él tiene de alcanzar a otros con el mensaje de salvación en Cristo. Y para que la iglesia funcione bien, ha decidido que todos y cada uno de nosotros desempeñemos funciones específicas que en su justo desempeño y funcionamiento traerán para la iglesia el crecimiento y desarrollo diseñado por Dios mismo. El tema sigue siendo el mismo, hermanos, hasta hoy. La otra semana ya será un nuevo tema, con el nuevo capítulo 13. Pero el tema es: somos miembros del cuerpo de Cristo. Como hemos estado examinando en el texto de las Escrituras, Dios ha sido enteramente sabio al crear a la iglesia y conformarla exactamente como un organismo vivo, multifuncional, con diferencias entre nosotros los miembros, aunque interdependientes unos de otros, pero no uniformados, sino más bien que todos podamos con nuestros dones enriquecer la obra de Dios, es decir, con nuestras capacidades y habilidades espirituales dadas por Él, a cada iglesia local, para que el trabajo de la iglesia se pueda desarrollar como Dios lo ha planeado. Desde el inicio de la iglesia como tal, Dios estableció su funcionamiento con todas las capacidades espirituales necesarias para que cada una de las iglesias podamos cumplir con el propósito para el cual el Señor nos dejó, nos estableció aquí, propósito que se ha cumplido mediante el buen desempeño y funcionamiento de todos nosotros como miembros de la iglesia, mediante el uso de nuestros dones espirituales como cuerpo del Señor. Pero especialmente, este funcionamiento de la iglesia, hermanos, como cuerpo espiritual, tiene su base especialmente en la unidad. Una unidad real, una unidad que va más allá de lo que podría ser la presencia física de los creyentes redimidos en el edificio que cada iglesia ocupa. La iglesia, recuerde usted, no es el edificio, la iglesia es el grupo de personas que se concentran en un lugar para servir y adorar al Señor. Esta unidad de la que hablo, hermanos, es aquella por la que el mismo Señor rogó en su oración tan hermosa ahí en Juan 17, usted la ha leído quizá. Quisiera solo compartir el verso 21, donde está centrada precisamente en esa oración el deseo de nuestro Señor para la iglesia actual, para la iglesia de todos los tiempos. Dice él ahí en el verso 21 de Juan 17, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Esa es la unidad de la que estamos hablando. Y no es solo una unidad física, orgánica, hermanos, es una unidad espiritual y emocional también, una unidad fraternal. Es esta unidad no solo física, sino especialmente espiritual,
la que hace posible que nosotros como iglesia podamos dar testimonio al mundo de que lo conocemos. Porque aquí en el seno de la congregación es donde mediante nuestra integración voluntaria y responsable demostramos al mundo que solo Cristo, hermanos, es posible, en Cristo es posible el amor verdadero, el amor real, el amor desinteresado y el amor comprometido. Es aquí en esta unión espiritual que experimentamos cada vez que venimos a la casa de Dios, por cuya razón, para esta relación fraternal, Dios ha establecido que sea Cristo la base de todo ello. Y es como solo nosotros, hermanos, o solo la iglesia puede servir, funcionar y dar testimonio de la fe que tiene al mundo que no lo conoce. De otra forma no es posible. Por eso una iglesia que no está centrada en la doctrina de Cristo y en Cristo podrá ser cualquier cosa menos una iglesia, porque la iglesia verdadera es aquella donde Cristo es la base y a través de esa base la iglesia puede servir, funcionar, relacionarse entre sí y dar testimonio al mundo que no lo conoce. Esta unidad orgánica en la iglesia es fortalecida mediante el uso entonces correcto de todos nuestros dones espirituales, dones que Dios nos ha concedido gratuitamente y mediante la decisión soberana que solo Él pudo haber tenido, hermanos, porque ninguno de los dones que usted y yo tenemos otorgados a este cuerpo del Señor que es la iglesia, esta iglesia local particularmente, ha sido otorgados por elección o petición personal. Aunque al final, como ya usted y yo leímos, Pablo parece que dice que debemos y podemos procurar los dones que quisiéramos. Vamos a explicar eso al final. Sabemos, porque se ha insistido mucho en el asunto de que en ese otorgamiento de los dones espirituales, nosotros la iglesia no hemos tenido nada que ver. Usted pudo haber deseado algo, pero finalmente fue el Espíritu de Dios quien decidió los dones que usted y yo tendríamos. Ese otorgamiento de todos los dones espirituales ha sido decisión divina. Nosotros tenemos la responsabilidad nada más, hermanos, de conocer cuáles son nuestros dones espirituales y habiendo conocido cuáles son los dones que Dios nos otorgó, pues ponerlos a funcionar para el servicio de Dios. Claro está que en este funcionamiento, en este llamado a que nosotros descubramos nuestros dones y que habiéndolos descubierto, el llamado sea, sirve a Dios, trabaja para Dios. En este llamado, hermanos, no hay ninguna obligación. Ninguna obligación. Y me parece, hermanos, que esto es algo hermoso de Dios. Yo no sé a usted si así le parece, pero es hermoso que aun cuando Dios nos dio dones para servirle y trabajar para Él, Dios no está con un chicote, ¿verdad?, atrás de cada uno diciendo, a ver a qué hora, y da de chicotazos y chicotazos a todo el mundo, porque no. Me fascina la parábola de los dos hijos. ¿Recuerda usted en Mateo? Cuando dice que el padre de familia le dijo a uno de sus hijos, hijo, ve a trabajar hoy en mi viña. Y el primero le dijo, sí, padre. Pero dice el Señor, pero no fue. Y encontrando su otro hijo le dijo lo mismo, hijo, ve a trabajar en mi viña. Y el otro le dijo, no, no quiero. Pero el Señor aclara que ese hijo dice, se sintió incómodo, se sintió mal, y entonces, movido por esa incomodidad que tenía por la respuesta que le dio al padre, dice, pues fue. Y el Señor preguntó, ¿quién de los dos hijos hizo la voluntad del padre? Y respondieron, pues el segundo. Porque el primero estuvo muy dispuesto, pero no fue. Y el segundo no quiso, pero al final cambió de actitud y fue. Así es, hermanos. Miren, no hay nadie ni nada que nos pueda obligar a hacer algo para el Señor. Si nosotros queremos ser creyentes sin ninguna utilidad, será al final nuestra decisión, ¿verdad? Y no hacer nada para Dios será lo que decidamos, pero nadie está obligado a trabajar en la obra de Dios. Pero necesitamos entender, hermanos, que cuando no trabajamos como miembros del cuerpo, ¿verdad? Porque acuérdense, somos el cuerpo del Señor, Él es la cabeza y nosotros somos su cuerpo, y en el cuerpo no hay nada que no sea útil. Como cuerpo que no como miembros que no servimos, entonces inutilizamos al cuerpo, lo atrofiamos, lo afectamos, como ya se ha dicho tantas veces y de nuevo lo vuelvo a repetir. Ningún miembro del cuerpo de Cristo fue puesto solo para existir, no, sin ninguna razón, menos, porque todos, sin excepción, al ser miembros de Cristo tenemos una función especial y específica que ningún otro hermano en la iglesia puede realizar. Cuando no hay alguien que dé clases, uno puede decir, bueno, hermano,
haga esto. Y hay hermanos dispuestos y dicen, sí hermano, con gusto, y lo hace. Hay hermano, mire, y va y con gusto lo hace. Yo doy gracias a Dios por los hermanos siempre dispuestos, nunca dicen no. Yo doy gracias a Dios por esa gente que en la iglesia siempre dice, sí hermano, sí hermano. Aunque también doy gracias por aquellos que nunca dicen sí, nunca se ofrecen. Pero ya habrá un momento. Yo creo que sí, ojalá, cuando encuentren la oportunidad de entender que son útiles, que tienen una utilidad. Dios no puso a nadie simplemente para estar ahí. Si esta función que Dios nos ha dado mediante nuestros dones no se realiza, entonces el cuerpo en general se ve dañado, lastimado, y vamos a ir por la vida mal, con serias dificultades para avanzar. Y sin duda alguna, hermanos, debemos recordar que todos sin excepción estaremos pronto un día ante la presencia del dueño de esta obra. Así es, vamos a estar frente al dueño de esta obra. Y cuando estemos allí, entonces, hermanos, les recuerdo que todos vamos a, sin excepción, dar una explicación de lo que Dios nos dio para servirle. Todos. Dios no va a decir, tú nunca hiciste nada, aunque te di algo, bueno, mira, espérate ya. No, Dios no va a decir eso con nadie, con nadie. No va a haber una excepción que Dios haga porque alguien nunca hizo nada para él. Si fue un creyente, tuvo dones espirituales, y si no le sirvió, Dios lo va a llamar a cuenta de todos modos. Y para que entendamos, hermanos, estos, hay un pasaje en la Biblia, Mateo 25, 14 a 19, que tiene que ver con esto específicamente, y dice el texto ahí en Mateo 25, 14 a 19 lo siguiente: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue, dice, y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Se tardó, no dice el Señor, dice después de mucho tiempo. Y mire, hermano, Dios es tan bueno que ha retardado su venida. No porque diga, bueno, les voy a dar la chance de que hagan algo. No, está retardando su venida porque desea que los que no conocen de Él lo conozcan. Por eso lo está haciendo. Y a su vez, a nosotros los creyentes nos está dando chance de servir, hermanos, de ser útiles. Como podemos ver en las mismas escrituras, hermanos, Dios nos ha confiado habilidades, capacidades espirituales para que todos trabajemos, para que todos sirvamos al Señor. Él mismo nos ha capacitado para que seamos útiles en su reino. Él ha confiado a cada uno de nosotros sus dones, y son regalos que Dios nos ha dado, hermanos, para poder ser útiles en su obra, para que ayudemos en la construcción de una iglesia sana, fuerte, funcional y de testimonio a un mundo que no conoce a Dios todavía. Y por lo mismo, hermanos, porque Dios nos capacitó y nos habilitó mediante dones espirituales, entonces Él mismo vendrá un día y nos llamará a cada uno para que cada uno expliquemos qué hicimos con lo que Él nos confió. Aunque no sea bueno y aunque no suene bueno esto, hermanos, muchos no podrán dar un buen informe de lo que recibieron porque no hicieron nada. No sirvieron al Señor, no quisieron esforzarse, se conformaron con no servir. Y lo hicieron porque quizá como la actitud del siervo de Mateo 25, que escondió el talento en la tierra, y lo hizo porque creía que su amo no merecía que él se esforzara para él. Muchos tal vez piensen hoy, ¿yo para qué tengo que servir al Señor? ¿No? Pues que lo haga el pastor, ¿no? Que lo haga el diácono, que lo haga el líder de la iglesia. Yo no soy líder. Hermanos, todos tenemos una función que desempeñar para Dios. Y entonces quizá algunos digan, es que yo no voy a hacer nada porque yo no quiero, porque no me quiero esforzar. Bueno, dice ahí Mateo 25, 24 y 25 lo siguiente: pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro. Fíjese lo que él dijo: te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo
y fui y escondí tu talento en la tierra. Y luego le dice, aquí tienes lo que es tuyo. Este hombre pensó que su amo no merecía ningún esfuerzo de su parte. Así es de que lo que menos pudo haber hecho era, dice el amo, entregar su dinero en el banco y sacarlo después para que con los intereses lo regresara al amo. Pero dice, ni siquiera eso hizo. No se molestó, no se esforzó. Y eso es lo que el amo le recrimina. Siervo malvado, le dice, y le dice una palabra muy fea, pero que es apropiada en ese caso. Dice negligente. La negligencia, dice Proverbios, hace vestir harapos. El negligente ni aun lo que ha cazado, dice, puede preparar para comer. Lea usted Proverbios, usted va a ver que habla del negligente, del perezoso, ¿verdad? Del necio. Entonces el amo le dice, siervo malvado y negligente. Por lo menos debiste haber metido mi dinero al banco y con los intereses devolvérmelo hoy. Pero ni siquiera eso hiciste. ¿Por qué? Porque no hubo una disposición para esforzarse en lo mínimo. Miren, mis queridos hermanos, Dios nos ha dotado a todos, sin excepción, de capacidades espirituales para servir. Y como ya dije, nadie está obligado a hacer nada, es cierto. Y bendito sea Dios, que no hay forma que Dios pueda usar, aunque tiene el poder, para obligarnos a hacer algo para Él. Si queremos pasarnos la vida cristiana sin hacer nada, hermanos, así será. Pero todos, hermanos, estamos llamados a contribuir en menor o mayor grado a la construcción de nuestra iglesia, de la iglesia del Señor, para que ésta sea sana, fuerte, unida y de buen testimonio al mundo. Bueno, pues dice entonces el verso 27, vamos a ir un poco rápido, hermanos. Dice, vosotros pues, dice entonces, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Hay dos cosas muy importantes en el verso 27 que Pablo vuelve a puntualizar y que yo quiero también, hermanos, enfatizar. Número uno, que todos sin excepción somos parte del cuerpo de Cristo. Eso es lo que Pablo dice acá. Todos somos miembros, dice él, del cuerpo de Cristo. Somos parte del cuerpo de Cristo sin excepción. Vosotros sois pues, dice el cuerpo de Cristo. No existe ningún cristiano, si verdaderamente ha conocido del Señor, que no sea parte del cuerpo orgánico de Cristo. Ni uno. El día que creímos verdaderamente, ese día el Espíritu de Dios nos unió a Cristo primero, e inmediatamente, de manera instantánea, nos unió a la iglesia del Señor, del cual Él es la cabeza. Sino también, hermanos, no solo nos unió a Él en el sentido espiritual, porque ahora nosotros le pertenecemos. Habiéndonos unido a Él de manera instantánea, nos unió a la iglesia. Y ahora que somos parte de la iglesia del Señor, esta iglesia visible, corporal y orgánica en este mundo, nosotros, hermanos, somos una parte importante de esta iglesia y todos como miembros de la iglesia tenemos una función que desempeñar. Dice Pablo que, bueno, Pablo ya lo había dicho en el verso número 13 de este capítulo 12, ya nos había dicho que hemos sido integrados a través del Espíritu de Dios, bautizados, metidos, integrados a la iglesia local. Dice en el verso 13, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Así es que el día que usted creyó, el Espíritu lo trajo y lo integró a la iglesia. Usted decidió un día ser parte de esta congregación local aquí en este lugar, en la Ciudad de México. Y puesto que estamos en esta iglesia y somos parte de esta iglesia, entonces Dios espera que nosotros sirvamos y seamos útiles en esta iglesia. Así que, como también ya se ha dicho tantas veces, la iglesia en casa no es bíblica. La iglesia virtual o por internet no existe. El mandato de nuestro Señor de que nos congreguemos, de acuerdo a Hebreos 10:25, sigue vigente. Porque las bendiciones de Dios para la iglesia no se derraman, no las derrama Dios, hermanos, estando nosotros en nuestra casa, en la sala, en el comedor o en la recámara entre nuestras cobijas a la hora del culto, porque ni siquiera para eso tal vez algunos salgan, ¿sí? No, la bendición de Dios no se derrama allá en nuestras casas. La bendición de Dios cae estando juntos aquí en el templo, la iglesia congregada, la iglesia reunida, la iglesia estando aquí de manera física, orgánica, en la presencia de Dios. Aquí está la bendición de Dios. El segundo aspecto importante en este verso 27 es que todos sin excepción tenemos una función específica. Dice él, y miembros cada uno en particular.
tenemos una función específica. Si somos miembros en el cuerpo de Cristo, tenemos una función particular, específica, que Dios determinó para cada uno, como lo hemos estado descubriendo en el transcurso de este capítulo 12 especialmente, desde el verso 4 en particular. Dios dice en su palabra entonces que nosotros somos parte de esta iglesia y que como parte de esta iglesia tenemos una función que nadie más va a desempeñar. Si se pasa el tiempo y se nos va la vida sin hacer uso de nuestros dones espirituales, bueno, ya otros están ahí esperando, atrás de nosotros, listos para hacer lo que nosotros no quisimos o no pudimos hacer. Pero Dios nunca se va a quedar sin que la función que nosotros teníamos para desempeñar, hermanos, se quede ahí, nuevita, ¿sí? No, alguien lo va a llevar a cabo, porque la iglesia del Señor no se puede detener porque algunos no quieran servir. Verso 28. Y a unos, dice entonces Pablo, puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Ya les había dicho anteriormente también que, y esta es una posición muy personal, hermanos, de acuerdo a lo que yo creo que la Biblia está enseñando, y lo creo con todo mi corazón, a la luz pues de las mismas escrituras, que en lo relacionado con algunos dones espirituales, Dios ha querido, hermanos, en su corazón, y así se llevó a cabo desde un principio, que todos los dones, todos, sin excepción alguna, fuesen útiles y de beneficio para la iglesia del Señor, de provecho para los creyentes. Pero algunos de estos dones, hermanos, dejaron de funcionar. Por lo menos como fue en el sentido original cuando Dios los repartió a la iglesia, y sirvieron para provecho de la iglesia por un lado y para testimonio a un mundo que no conocía de Dios y que necesitaba ver pruebas palpables, fehacientes, de que el mensaje que los apóstoles predicaban realmente venía del Dios verdadero y que ellos no se mandaban o no se habían mandado solos a hacer y a decir lo que estaban haciendo, sino que lo hacían en el poder, la autoridad y en el nombre del Señor. ¿Recuerda usted lo que Pedro y Juan hicieron en el pórtico del templo cuando encontraron ahí, ellos iban a la oración? Dice que encontraron a un hombre paralítico que estaba pidiendo limosna porque lo ponían ahí para que la gente que entraba al templo a adorar les dieran algo de dinero. Pedro y Juan se detuvieron y le dijeron: míranos. Y dice Lucas que estaba esperando que le dieran algo, y Pedro le dijo: no tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos te damos. Y entonces le dijeron: en el nombre de Jesucristo, levántate y camina. Y en ese momento ese hombre se levantó y caminó. Los apóstoles, hermanos, no trabajaron en nombre propio, no predicaron en su nombre, no hicieron milagros y señales y sanidades en su nombre. No, los apóstoles hicieron todo y dijeron lo que dijeron en el nombre y la autoridad del Señor. A ellos se les confirió esa autoridad, a ellos se les dio ese poder. Por lo tanto, entonces, todo lo que hicieron y lo que dijeron fue en el nombre del Señor. Creo con todo mi corazón, hermanos, que todos los dones espirituales fueron útiles y de beneficio en provecho de la iglesia. Sin embargo, aunque algunos de estos dones trajeron provecho de espiritual, fortalecimiento a la fe de la iglesia en el principio, algunos dones han dejado de tener la función que al principio Dios quiso que tuvieran. Como en este caso son específicamente los dones de sanidad, milagros y lenguas, y unido al don de lenguas, el de interpretación de lenguas. Y otros definitivamente han dejado de operar como fue al principio, como es el caso en todo momento, el caso del don de profeta y el don de apóstol específicamente. Esos dones ya no operan, ya no. Porque hoy Dios ya no necesita confirmar el mensaje del Evangelio por medio de señales, prodigios y milagros. Entre aquellos que escuchan el mensaje del Evangelio, pues Dios ha determinado que mediante el mensaje de las Escrituras las personas puedan comprender que el Evangelio es el único medio para poder llegar a conocer al Señor, para poder experimentar una vida nueva y que por medio de Jesucristo puedan tener, mediante la fe y el arrepentimiento sinceros, el perdón de sus pecados y como regalo de Dios la vida eterna. Pero ya no se requieren de señales, milagros y manifestaciones especiales para que la gente diga: estos están hablando en nombre de Dios, vienen en nombre de Dios, por lo tanto yo lo creo. No, ya Dios no necesita que se hagan estas clases de señales y milagros y portentos, porque la Biblia, hermanos, es el único medio que Dios tiene ahora para que la gente pueda comprender que Dios les ama.
aclaro que aunque digo que estos dones de señales, que eran sanidades, milagros y lenguas, ya no tienen un oficio, un sentido como al principio, hermanos, en particular las sanidades y los milagros, Dios los sigue haciendo. Dios sigue siendo Dios Todopoderoso. Ese Dios que usted en la semana leyó en la Biblia, que hizo cosas extraordinarias, sigue siendo el Dios de las cosas extraordinarias. Sigue siendo el Dios de las cosas portentosas, hacedor de maravillas y cosas extraordinarias. Y como Dios sigue teniendo el poder sobre las leyes de la naturaleza y las leyes y principios que funcionan en nuestro cuerpo físico, sobre cualquier enfermedad, sea esta la que sea, para nuestro Dios no hay nada imposible. Yo creo con todo mi corazón que nuestro Dios es Dios de milagros. Yo creo que sí. Lo leemos en las Escrituras y lo creemos. Cuando yo leo la Biblia y la leí en la semana, vi a Dios haciendo cosas extraordinarias. Y yo creo que Dios no ha cambiado, sigue siendo el mismo Dios. Lo oímos como testimonio en la vida de muchos creyentes, hermanos, en la fe, en los que Dios ha hecho cosas extraordinarias en sus cuerpos, dándoles sanidad. Hemos oído, hermanos, siendo testigos de milagros extraordinarios con el poder de Dios, y yo no lo puedo dudar ni lo puedo negar. Tal vez no lo he visto yo personalmente, pero he oído a hermanos confiables que dicen que Dios ha hecho cosas extraordinarias y lo creo con todo mi corazón. He oído el testimonio de hermanos y he estado con hermanos que han sido sanados de enfermedades terminales. ¿Por qué no voy a creer en el Dios de poder? Claro que sí. No estoy negando al Dios de los milagros y al Dios de las sanidades. Lo que estoy diciendo, hermanos, es que ya Dios no actúa como lo hizo antes, ¿sí? Porque la función apostólica estaba respaldada por esos señales y milagros y portentos. Ya no hay apóstoles. Entonces, si ya no hay apóstoles, la iglesia está perdida porque ya no hay apóstoles. No, vamos a hablar de eso un poquito en su momento. Pero Dios, hermanos, ha puesto fe en el corazón de cada creyente. Y la fe es el requisito que Dios pide para que nosotros podamos recibir. ¿Se acuerda? La Biblia lo dice. Si tenemos fe, podríamos decirle a este árbol, arráncate de aquí, plántate allá. Y dijo el Señor, y los obedecería. Habló de la fe muchas veces y actuó a través de la fe y halagó la fe de algunos, porque Él encontró una fe enorme en algunos, aun cuando ni siquiera eran parte del pueblo de Dios. Entonces, yo no estoy negando al Dios de los milagros, al Dios de las sanidades. No, hermanos, al contrario. El Dios en quien creemos, al Dios que adoramos, a ese que hemos venido hoy a cantarle y a presentarnos delante de Él, sigue siendo el Dios de señales, prodigios y milagros. Pero estos ya no operan en la actualidad como fue su función primaria, original, porque hermanos, de esta forma concluyó con la muerte de los apóstoles, a quienes originalmente se les concedió el hacer estas señales para que el mensaje que ellos predicaban fuese creído por los que no creían en Cristo y por los que escuchaban de parte de los apóstoles el mensaje de salvación. Lo primero que Pablo cita aquí son apóstoles y profetas, que de acuerdo al oficio y función original, es decir, a la razón de su llamamiento, han dejado de ser definitivamente. Porque en el caso de los apóstoles, que solo fueron 12 hermanos, y ustedes pueden ver sus nombres en Mateo 10, Marcos 3 y Lucas 6, ahí está una lista de los nombres de los hombres que Dios, el Señor, escogió para estar con Él, a los cuales, dice, les llamó apóstoles. A estos les dio autoridad, concedida por Él mismo. Y estos fueron y predicaron, e hicieron grandes cosas en el nombre del Señor. En la Biblia encontramos, y usted puede encontrar ahí en Hechos, por ejemplo, que aparece un Esteban, que era parte de los diáconos elegidos en el capítulo 6, que hacía grandes cosas entre el pueblo y después lo apedrearon. Encuentro a un Felipe que dice que por mano de Felipe, que era otro de los diáconos de la iglesia, Dios hacía grandes cosas, ¿sí? Pero no se dice de otras personas, excepto los apóstoles, y de estos dos diáconos de la iglesia, en el libro de los Hechos usted no puede encontrar a nadie más haciendo cosas extraordinarias, porque este era un derecho de Dios conferido a sus apóstoles para actuar, hablar y hacer en su nombre. Pablo fue otro, ¿sí? Pablo fue un apóstol,
El último, como él dice, como un abortivo. Pero Pablo no puede ser integrado al grupo de los 12 que el Señor llamó originalmente. No, algunos dicen no, es que Pablo es el número 12 porque no fue Matías, el que Dios eligió a través de los 120 que estaban ahí en el capítulo 1 de Hechos y que oraron y dijeron: Señor, ya que él se fue a su lugar y tu palabra dice que alguien debe ocupar su lugar. Y oraron y pidieron dirección de Dios y eligieron entre dos, y Dios eligió a Matías y lo integraron al grupo de los 12, que había sido testigo de las cosas del Señor, que era uno de los requisitos que debía llenar el que debía ocupar el lugar de Judas, haber sido testigo de las cosas del Señor, había estado con él todo el tiempo de su ministerio para poder ser contado con los 12. Aunque Pablo no estuvo cuando el Señor anduvo en este mundo, recuerde usted que Pablo mismo dice que el Señor se le apareció y que fue el mismo Señor quien lo capacitó, lo habilitó y lo preparó para poder ser enviado a un ministerio, a un pueblo que todavía no había sido alcanzado, el pueblo gentil. Pablo pues fue un apóstol, no el número 12, pero sí en el sentido de la autoridad que el Señor le concedió. Y también Pablo, hermanos, hizo señales y milagros en el nombre del Señor. Los apóstoles tuvieron pues del Señor la autoridad para predicar el evangelio, pero también tuvieron del Señor la autoridad para hacer señales y prodigios y milagros por el mensaje del evangelio que ellos predicaban y que necesitaba ser respaldado, para que sirviera de confirmación a los incrédulos de que ese mensaje venía de Dios mismo. Y quiero leer solamente algunos textos que confirman, hermanos, estas cosas. Solo mencionarlo aquí en el caso de algunos textos de la Escritura, porque hay más, pero no quiero abundar mucho en esto. Quiero mencionar solo algunos de estos textos. Lucas, por ejemplo, Lucas 9, 1 y 2 dice: habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió, dice el verso 2, a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Desde un principio el Señor los eligió, y cuando los envió, usted recordará, de 2 en 2 a predicar el evangelio, dice que regresaron gozosos diciendo al Señor: hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Pero no hubo más que ellos. De hecho, parece que es Marcos el que dice que después envió a un grupo de 70 quienes les dio autoridad. Pero estos regresaron y no conformaron un número de 70 apóstoles. No, los primeros fueron los únicos nombrados para que en su nombre pudieran permanentemente, mientras existían, obrar de esta forma. Los otros solo fue momentáneamente mientras cumplían con el mandato del Señor de ir. Regresaron y la autoridad les fue quitada, les fue recogida. Solo los 12 apóstoles, hermanos, permanecieron con esa autoridad todo el tiempo de su ministerio hasta que murieron. Hechos 14:3 dice, hablando de Pablo especialmente: por tanto, dice, se detuvieron allí mucho tiempo, Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, confiados en el Señor. Estoy citando Hechos 14:3, confiados en el Señor, el cual daba testimonio, dice, a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Romanos 14, 15 a 19 dice también: os he escrito, y estas son palabras de Pablo, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia de Dios que me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Tengo pues, dice entonces Pablo, de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere. Porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia a los gentiles con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, dice Pablo, todo lo he llenado del evangelio de Cristo. Pero el evangelio no iba siendo solo predicado. De acuerdo a lo que Pablo dice aquí, es que también el evangelio iba acompañado de señales y obras portentosas hechas por mano de Pablo en el poder de Jesucristo. Así es que se confirma, pues, hermanos, que esto no era de cualquier persona, era una cosa que Dios había otorgado, un derecho solo a los apóstoles. Y Marcos 16, 17 a 19 dice también: y estas señales seguirán a los que creen, es decir, aquellos que como resultado de la predicación del evangelio y de las obras que los apóstoles hacían, creían. Estas señales iban, dice, acompañando a los que creían. En mi nombre, dice, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Y la palabra aquí para lengua es glosa, que en el idioma original, hermano, es idioma específicamente, no una jerigonza, no un trabalenguas, no palabras sin sentido como a veces se oye por todos lados, sino un idioma.
Dice, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y concluye aquí diciendo el escritor, y ellos, los apóstoles, saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra de estos apóstoles con señales que la seguían. Amén. Solo he querido compartir con ustedes estos textos, pero usted puede encontrar en la Biblia, hermanos, muchos textos que hablan de cómo Dios obró a través de los apóstoles y que el mensaje que ellos predicaban se confirmaba a través de las señales que ellos hacían. Cuando Pedro llegó a visitar donde estaba Dorcas, recordará usted, las viudas le enseñaron las ropas que Dorcas les hacía y todo lo que les confeccionaba. Y bueno, dice que Pedro fue a donde estaba el cuerpo de Dorcas y oró. Y Dios le concedió la vida a Dorcas de nuevo y la entregó viva a la gente. Y hubo una gran conversión de no creyentes al nombre del Señor. Hermanos, nosotros podemos ver hoy, lamentablemente, a gente queriendo imitar estas cosas de Dios. Y solo son actos vergonzosos, horribles, que nada más rayan en lo ridículo. Porque, hermano, ya no se puede hacer esto. Ya no. Dios, que es soberano, podría en un momento determinado devolverle la vida a alguien, pero hasta ahora, por lo menos yo, no he sabido que a nadie, ni al más grande de los siervos de Dios, Dios le haya concedido la vida de nuevo para que siga trabajando en su obra. No, hermanos, Dios no lo ha hecho ya. Dios sigue contestando, sí, lo sigue haciendo, Dios sigue siendo el mismo, no ha cambiado. He querido pues compartir esto, hermanos, para que quede claro que apóstoles solo fueron aquellos 12 a quienes el Señor eligió, y Pablo, sumado a ellos, no como el número 13, sino como uno que trabajó como apóstol en el carácter y la autoridad de uno de ellos, con quienes Dios podía llevar a cabo estas señales, prodigios y milagros, porque el mensaje del Evangelio que ellos predicaban, o que ellos tendrían que predicar, tendría que ser respaldado con estas señales, porque era la única forma como los no convertidos podrían creer aquel mensaje que Dios les entregaba por medio de sus siervos los apóstoles. No había otra forma. Pero hoy tenemos las Escrituras. Hoy tenemos la Biblia. Hoy la gente puede venir y corroborar lo que nosotros podemos compartirles en la Biblia. Casi en todas las casas existe una Biblia. Que la gente lo lea, que la gente la conozca es otra cosa, pero casi en todas las casas hay una Biblia y la gente necesita darse cuenta que allí en la Biblia está el mensaje de salvación. Ya no necesitan ver cosas extraordinarias, porque el único acto extraordinario que la gente necesita entender, conocer y entender y aceptar por la fe es el que se llevó a cabo allá en aquel lugar, en la cruz del Calvario. Ese es el único acto. Y el milagro más grande, hermanos, hoy no es la resurrección de un muerto, no es la sanidad de un leproso, o que un cojo camine, o que un mudo hable. No, la sanidad más grande es la del corazón que el pecado tiene enfermo y tiene aprisionado. Es el milagro que Dios, más grande que Dios lleva a cabo en la vida de las personas. Hoy la función apostólica es desempeñada por los misioneros. Estos son aquellos que ya sea en su país de origen o en otro país, van predicando el Evangelio y establecen nuevas iglesias, ya que el significado de apóstol específicamente es enviado a. Enviado a. Cuando el Señor eligió a estos 12, les envió, los habilitó para ir a predicar el Evangelio y hacer estas señales, para que el mensaje que ellos predicaban fuese creído por los no creyentes. Hoy, hermanos, esta función la desempeña la predicación del Evangelio, ¿verdad? A través de algunos que dedican su vida a la función misionera. Estos van fundando iglesias por todos lados. He oído de hermanos, he conocido hermanos que son misioneros de tiempo completo, que van por todos lados predicando el Evangelio y siembran iglesias, establecen iglesias y se quedan grupos ya conformados con líderes allí y se van a otro lado y hacen lo mismo. Estos son los misioneros, los que hoy desarrollan esta función apostólica, los que van a todos lados estableciendo nuevas iglesias. La otra función que Pablo menciona aquí entonces es la función profética. Dice, y otros son profetas. Y aquí el oficio profético, hermanos, ya no es el que en origen funcionó, que era el de ser portavoz de Dios, entregando mensajes nuevos de Dios
a la gente que constituía, en el caso de su tiempo, el pueblo de Israel, o a comunidades específicas o a personas específicas. El oficio profético fue importante en su momento porque por medio de estos hombres, Dios, hermanos, podía transmitir su voluntad, sus mensajes y sus planes a los hombres, mensajes que en su momento podían incluir también eventos futuros. Usted puede leer los libros proféticos y va a ver que muchos de estos eventos se han cumplido, gracias a Dios, se han cumplido. Otros se están cumpliendo, somos testigos de esas cosas, y otros están por cumplirse. Esa era la función profética, pero tal función concluyó. Con la muerte del último profeta, la función profética como tal, en su origen, terminó. Además, porque con la conformación del canon bíblico, es decir, los 66 libros que conforman nuestra Biblia, hermanos, la Biblia que nosotros utilizamos, Dios también concluyó la transmisión de su voluntad registrada y escrita por hombres inspirados por Él, en que, guiados por el Espíritu de Dios, pudieron plasmar la voluntad de Dios y dejarla ahora registrada aquí, para usted y para mí. Yo, usted, todos nosotros, hermanos, no necesitamos nuevos profetas. No necesitamos que nadie venga a decirnos que Dios tiene un mensaje nuevo que decirme, que está fuera de la Escritura, porque Dios no olvidó nada que decir. Dios todo lo dijo. Todo está revelado acá. Todas las cosas tienen que ver con nuestro tiempo hasta el regreso de nuestro Señor. Motivo por el cual la función profética, hermanos, ya no es necesaria, porque Dios ya no tiene más mensajes que entregar a su iglesia, excepto lo que ya está registrado acá. Entiendo, y aunque no estoy de acuerdo, que muchos quieran ser profetas hoy, apóstoles hoy, pero ya no hay más función apostólica ni más función profética. Todo lo que la iglesia necesita saber en cuanto a la voluntad de Dios y sus planes para el mundo, para hoy, el futuro, todo está registrado aquí en la palabra de Él. Ya no hay más revelación de Dios aparte de las Escrituras. Ya no. 2 Timoteo 3, 16, 17 es un texto que usted conoce muy bien. Todo está registrado acá, porque todo es útil, dice Pablo, para esto y esto y esto y esto, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda cosa buena. Así es que, hermano, ya no hay necesidad de nuevas revelaciones de parte de Dios. Y si nosotros necesitamos saber algo acerca de esta revelación de Dios, de esta voluntad de Dios, leamos la Biblia, estudiémosla. Mire, deje a un lado el periódico, deje a un lado las crónicas de Narnia, deje a un lado el TV y novelas. Deje de ver un rato la televisión y leamos la Biblia. Dejemos de dormir y leamos la Biblia. Dejemos de hacer otras cosas y concentremos en leer las Escrituras. El mismo Señor dijo en Juan 5, escudriñe las Escrituras. Es un mandato del Señor. Si hay gente ignorante, es porque no la lee, no la estudia, porque no se da tiempo y oportunidad para estudiar las Escrituras. Todo lo que nosotros necesitamos saber, hermanos, está registrado en la Biblia. Fuera de las Escrituras, cualquier visión, sueño, mensaje, revelación o palabra es solo charlatanería y falsedad. Nosotros necesitamos volvernos a las Escrituras tal como dice Isaías 8:20. A la ley, dice, y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Ya no hay profetas, la profecía concluyó. Hoy la profecía en su equivalente bíblico es la predicación o exposición de las Escrituras. Y es lo que se está haciendo hoy aquí. Esa es la profecía hoy, la exposición de las Escrituras. La palabra profeta significa literalmente hablar en nombre de Dios. Y eso es lo que se está haciendo aquí hoy. Hablar en nombre de Dios, hablar la palabra de Dios. Y se habla en nombre de Dios por medio de la predicación de las Escrituras, y todo predicador necesita hablar la palabra de Dios. Si no habla conforme a esto, entonces no es predicación escritural bíblica, es cualquier otra cosa, menos la predicación de la palabra de Dios. El otro don, que aunque no aparece aquí en el verso 28, pero es parte de los dones que ya no son vigentes hoy, es el de sanidades, que es citado en el verso 9. Repito, el hecho de que ya no esté vigente hoy como un don no implica que Dios, hermano, no haga sanidades. Tal vez usted ha sido objeto del poder de Dios, o alguien cercano a usted ha sido objeto del poder de Dios, o un milagro de sanidad. Bueno, Dios no ha cambiado, es lo que dije hace un momento y lo vuelvo a repetir. No estoy negando al Dios de poder, estoy enseñando lo que la Biblia dice, y estoy enseñando que estos dones como tal han dejado de operar. Ya no tenemos más apóstoles, ya no tenemos más profetas, ¿sí?
Dios ya no tiene que respaldar el mensaje de su palabra por medio de apóstoles a través de señales y cosas extraordinarias. Hoy, hermano, el milagro más grande es la salvación de una persona. Ese es el milagro más grande. Y usted puede clamar a Dios, usted puede pedirle a Dios que Dios obre en su cuerpo si usted está enfermo. De hecho, Santiago dice, ¿está alguno enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia y que vengan y oren por esa persona. Y no habla de sanarlos, sino es si hubiere cometido pecados, les serán perdonados. Ni en el tiempo del Señor todos fueron sanados. ¿Recuerda usted Juan 5? Llegó a un lugar donde había una especie de fuente o algo así, un estanque, y dice ahí Juan que había una multitud de enfermos, cojos, paralíticos, etc. Y entonces había un hombre, probablemente, no dice específicamente, pero al decirle que tomara sus cosas y se fuera, indica que tal vez estaba paralítico también y no podía meterse al agua tan rápido como lo hacían tal vez los que sí podían. Y se acerca el Señor y le dice, ¿quieres ser sano? Y le dice, pues sí, pero pues ¿cómo puedo? Si cuando el agua se mueve y yo quiero ir, nadie me ayuda, y si alguien no me ayuda, yo no puedo llegar al agua, y mientras yo llego, otros ya se metieron, ¿verdad? Y dice el Señor, pues agarra tus cosas y vete. Y el hombre fue sanado en ese momento. No le preguntó, ¿tienes fe? No, Dios, el Señor determinó sanarlo. Levántate, le dijo, y vete. Pero como le he dicho otras veces, Él nos dijo, hey, multitud, a ver, todos los cojos aquí, por favor, pónganmelos aquí, los cieguitos de este lado, los mudos de este lado, los endemoniados aquí. Él no dijo eso, hermanos. Solo se dirigió a uno y le dijo, ¿quieres ser sano? Y él dijo, sí, pero no puedo meterme al agua. Y le dijo, agarra tus cosas, levántate y vete. Y el hombre fue sanado en ese momento. No todos fueron sanados, muchos morían a diario y solo a unos resucitó el Señor. Habían muchos leprosos, comunidades leprosos, y el Señor no fue a una comunidad y dijo, a ver, pobres leprosos, los voy a sanar a todos. Solo unos cuantos fueron sanados. Entonces no todos fueron sanados. Por lo tanto, hermanos, entonces necesitamos entender que el don de sanidad, aunque sigue siendo una realidad, porque el Dios en quien creemos no ha cambiado, no todos son sanados. Hermanos han venido conmigo y me han dicho, hermano, por favor, ore. Fui al médico y me diagnosticaron enfermedad terminal, esto y esto y esto. Con lágrimas me han pedido, pastor, ore. Y yo, sí, hermano, pero a mí no me oye más que a usted. ¿Ya oró usted? Sí, entonces ya Dios lo oyó. Dios conoce su corazón. Hombres, mujeres, jóvenes, hemos orado y Dios ha dicho, no. Y hoy están con el Señor. ¿Dios ha querido sanar a unos? Sí. Dios es soberano, hermanos. Y Dios no me oye más a mí, el pastor, que a usted. ¿O cree usted que yo tengo vara alta con Dios? ¡Amén! Bueno, pues hagan fila, hermanos. No, yo no tengo vara alta con Dios, hermano. Yo no tengo vara alta con Dios. Hace unos años entré al quirófano, mi cuerpo reaccionó mal y al mes de emergencia al quirófano. Pastor, ¿así lo quiere Dios? Sí, así me quiere Dios. Dios nos dice que por ser pastor me va a tratar con guantes de seda. Yo soy hijo y cada vez que oro a Dios y le doy gracias por mí, le digo, Señor, gracias porque soy tu hijo, no porque soy un pastor, gracias porque soy tu hijo y como a hijo me tratas. Y eso me alegra. A mí me satisface ser hijo de Dios. Yo no le doy gracias a Dios porque me trate de forma distinta a usted, no, le doy gracias a Dios porque me trate igual que a usted. Eso le agradezco a Dios. Ahí en Mateo 8, 10 y 13, no voy a leer el texto, lo iba a leer, pero usted puede leerlo. ¿Se acuerda del centurión que llegó con el Señor? Le dice, Señor, tengo un siervo y está muy enfermo, pero dice el Señor, pues voy, vamos. Dice, no, dice, fíjense lo que hizo el centurión. Dice, no vayas. No soy digno de que vayas a mi casa. Di la palabra y sanará. Yo creo en el poder
de tu palabra, porque yo mismo tengo gente bajo mi autoridad. Le digo a uno, haz esto, lo hace, ve allá, va, ven aquí, viene. Y el Señor dice ahí, se sorprendió de la fe de este gentil. Dice entonces ahí, quiero leer nada más el texto 10, versos 10 y 13 de Mateo 8, dice, ni en Israel he hallado tanta fe. Y entonces dice, le dijo al centurión, ve y como creíste, recibe. Y dice ahí entonces que su criado fue sanado en aquella misma hora. Dice, su criado fue sanado en esa misma. Imagínense que ese hombre hubiera sido un hablador. No recibe nada. Lo que el Señor halagó ahí no fue la capacidad de hacer sanidades, de hacer milagros. No, halagó la fe de ese gentil. Ni en Israel he hallado tanta fe como en este hombre, dice el Señor. Y le dijo, como creíste, te sea hecho. Y dice ahí entonces Mateo, registra, en ese instante su siervo sanó. Como le dije hace unos días, mi madre enfermó de cáncer. Un cáncer que acabó literalmente con su cuerpo. Yo creo en el Dios poderoso que hace cosas extraordinarias. Y ayuné y rogué a Dios, Señor, sana a mi madre. Sánala, por favor. Y Dios me dijo, no, no la voy a sanar, me la voy a traer conmigo. Y lo hizo. Y aunque me dolió y lloré y no entendí por un mes muchas cosas, Dios no cambió de parecer. Dios la tiene con Él. Y yo digo, gracias Señor. Porque aunque no lo entendí en un momento, porque fui necio, Dios decidió que estuviera con Él y estuviera bien, sin dolores. ¿Se acuerdan? Ya no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque para ella todo terminó. Todo. Cuando un ser querido creyente se nos va, hermanos, quiere llorar, chille. Chille. Porque no perdemos, si nos duele cuando se nos pierde algo material, ¿no? ¿Por qué no vamos a llorar si se nos va un ser querido? Llore. Pero recuerde que solo se fue adelantito. Y que donde él o ella está, usted un día también estará. ¿Verdad? Ahí nos están esperando. Ahí nos están esperando. Ore a Dios por sus problemas. En Mateo 17 le llevaron a un hombre endemoniado y no pudieron sanarlo, y el hombre le fue a decir al Señor, Señor, lo traje a tus discípulos y no han podido hacer nada, y el Señor dice, tráemelo, y lo sana en un instante. Y los discípulos le preguntan al Señor, ¿y nosotros por qué no pudimos? Dice él, es que este género no sale sino con oración y ayuno. Oración y ayuno. Obviamente, fe. Salmo 34, 17 dice el Señor, claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Jeremías 33, 3 nos recuerda, clama a mí. ¿Y qué dice? Y yo te responderé. Yo te responderé. Crea a Dios. Cree en el Señor que lo que usted le está pidiendo lo va a dar. Si no, entonces ¿para qué ora? Si le está pidiendo salud, dígale, Señor, yo creo que me la vas a dar. Yo estoy convencido, Señor, que me vas a dar salud. Y si después de pedirle a Dios las cosas se complican, Dios quiso que así fuera. No pierda la fe en el Señor. No pierda la fe en el Señor. Hablábamos de Job en la escuela dominical hoy. Hermano, necesitamos confiar que Dios no ha cambiado. Y eso debe alentar el acercarnos a Él. Por eso Hebreos dice, acerquémonos a Dios como confiadamente al trono de la gracia. Y cuando usted se acerca a ese trono de gracia con una actitud de fe, ¿qué va a hallar? Dice ahí, oportuno socorro. ¿No es así, hermanos? Oportuno socorro es lo que usted y yo vamos a hallar en el Señor. Y tal vez el socorro no es sacarnos de la crisis, sino quedarnos ahí. Tal vez no es un cuerpo sano, sino un cuerpo que se complique más en la enfermedad y al final se termine.
El otro don que aparece es el de maestro o enseñanza. Como ya se explicó, es la habilidad de Dios a algunos en la iglesia para poder tomar el texto de la Escritura, estudiarlo, profundizar en ello y entonces compartirlo de manera tal que quienes estudian con nosotros la Biblia puedan entender el mensaje de la palabra de Dios, puedan comprenderlo, asimilarlo, aplicarlo a su vida y vivir conforme a lo que Dios dice en su palabra. Ese es el don de enseñanza. Y no todos tenemos esa habilidad, no todos. Todos quisiéramos ser maestros, como dice Pablo, quisiéramos ser maestros, sí. Pues entonces, ¿quién sería alumno? ¿Verdad? Es de los dones permanentes, este sí. Porque la iglesia necesita ser edificada, necesita ser enseñada y Dios necesita que haya gente que enseñe su palabra. Entonces el don de maestro es un don permanente. Otro don enlistado es el que hace milagros, como ya se dijo. Ese don, en su momento, don de señal, fue utilizado por los apóstoles, pero dejó de fungir como tal. Y como le dije, también he oído pastores muy confiables que dan testimonio de hechos extraordinarios que Dios ha realizado. Y la única respuesta que nosotros podemos encontrar a esto entonces es, entonces, ¿por qué operan, hermanos, los dones de sanidad? Porque he visto gente sanada por el poder de Dios, y los dones de milagros, porque he visto cosas extraordinarias hechas por Dios, realizadas por Dios. Bueno, lo único que puedo entender es que hay fe. Es lo que sí Dios ha dejado. Hay fe. Y necesitamos tener fe para creer que Dios puede hacer las cosas que le pedimos que haga. El otro don que está enlistado aquí en el verso 28 es el de ayudar. Como ya también se dijo la semana pasada en la breve introducción que dimos de los dones espirituales, de la capacidad que Dios da a algunos de identificarse con las necesidades que hay en el cuerpo del Señor y procurar encontrar formas para ayudar, aliviar, subsanar, corregir y de alguna forma cubrir esas necesidades que a veces materialmente hablando se dan dentro de la comunidad cristiana. No todos tenemos el don de ayudar, que implica también el tener misericordia, compasión por nuestros hermanos, porque podríamos ver a nuestro hermano necesitado y no sentir la necesidad, el deseo de ayudar. Bueno, necesitamos algunos estos dones. En la iglesia necesitamos, son de los dones permanentes en la iglesia también. Luego aparece el don de administrar. El don de administrar que también venido de Dios es la capacidad y habilidad dada a algunos de los hermanos en la iglesia para establecer metas, objetivos y trabajar conforme a los dones que se asocian con este de administrar, como son el don de liderazgo y de presidir, para poder llevar a la iglesia a conseguir, alcanzar las metas, objetivos establecidos para el adelanto de la obra del Señor. Aparece también el don de lenguas, como ya se dijo en su momento, hermanos, no vamos a decir nada de esto, pues porque el capítulo 14, literalmente todo el capítulo 14, Pablo va a estar enfocado a hablar acerca del don de lenguas y entonces vamos a hablar hasta el cansancio de ello y vamos a entender que habiendo sido también un don de señal, como el de sanidad y como el de milagros, estos han quedado de lado, ya no son dones que operan en la iglesia, ¿sí? Como tal. Pudiera ser, y no niego, porque alguno dirá, hermano, pero yo he oído hermanos. Bueno, puede ser. Si esta persona puede traducir lo que dijo, es un don real. Y si no puede, y hay alguien en la iglesia, porque si alguien lo tiene, necesariamente tiene que haber en la iglesia alguien que pueda traducir, ¿verdad? Entonces, si alguien no puede interpretar, no es un don verdadero. No es. Dios no va a dejar un don de lenguas en la iglesia y que todo el mundo se haga bolas con este que está diciendo quién sabe qué cosas y que al final ni siquiera él puede decir, eso fue lo que Dios dijo. Debe haber alguien que interprete. Si no hay las dos cosas juntas, entonces no existe, no es real. Y de eso está atascada la iglesia actual, muchas iglesias, quiero decir, hermanos, de gente que cree que puede aprender de otros a hablar en lenguas, cuando esta es una función dada por Dios, por voluntad divina. No es un asunto de escuelas de lenguas en las iglesias, que esto no funciona así, pero vamos a hablar de esto en su momento. Los versos 29 y 30, Pablo dice entonces, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Estas preguntas presentadas aquí de manera retórica por Pablo, hermanos, tienen un no obvio. No. A cada pregunta que Pablo hizo aquí en estos versos 29 y 30, la respuesta es no. Como ya lo hemos estado examinando, el cuerpo de Cristo está conformado por una diversidad de miembros que, aunque estamos unidos, no estamos uniformados en cuanto a nuestras funciones y ministerios, sino que hay una diversidad
Diversidad que se lleva a cabo, hermanos, por medio de la coordinación de estos dones espirituales que, funcionando correctamente, sirven para hacer fuerte la iglesia, que la iglesia sea una iglesia sana, pero también una iglesia obediente para la gloria de Dios. Pablo termina el verso 31 pues diciendo: procurad pues los dones mejores. Y como les dije al principio, la expresión procurar parece que está diciendo, pues pidan, ¿verdad?, para que Dios les dé lo que ustedes quieran. Bueno, tal vez todos querríamos ser entonces pastores, ¿verdad? ¿Quién sería oveja? ¿Verdad? Como le dije hace un momento, si todos fuésemos maestros, ¿quién querría ser alumno? Pues no habría. Entonces, por eso Dios, que conoce nuestro corazón, nos dice: les voy a dar lo que ustedes pidan. No, no es elección de la iglesia, es elección del Espíritu bendito de Dios, que a cada quien da como Él quiere y ha repartido en particular a cada uno como Él ha decidido hacer. Si usted tiene un don y dice: ay, yo hubiera querido ser pastor y me puso a ayudar en la iglesia, a servir, y se enoja, pues bueno, hermano, pues ¿a qué le puedo decir, no? Si yo no quería ser pastor y me pone a ser pastor, yo quería limpiar el templo, bueno, pues hermano, pues ni modo, ¿verdad? Yo le dije hace 8 días a usted: yo no quise hacer esto, y al decirlo, Dios conoce mi corazón, no estoy renegando de ello. Hubo un tiempo en que fui renuente y renecio con ese asunto, y dije: Señor, yo no quiero, yo no quiero. Y Dios dijo: pues no es lo que tú dices lo que se hace, sino lo que yo digo. Y estás donde yo voy a querer que estés, porque no hay otra, ¿sí? No hay de otra. No me gustó, yo me veía, como dice, ¿verdad?, ya me veía haciendo otras cosas, y Dios me veía haciendo otras cosas, y fue eso lo que se llevó a cabo. Entonces, la palabra original de donde viene la palabra y se traduce la palabra procurar, significa literalmente esto: poner el corazón en, esforzarse por, mostrar gran interés en y codiciar. Por eso algunas traducciones que usted puede encontrar, va a encontrar incluso que dice: codicien pues, anhelen, deseen, quieran. Pero obviamente, hermanos, no estamos contradiciendo el texto bíblico, porque ya aprendimos que esto, y como lo acabo de decir, no es elección mía. El don o dones que yo tengo no son dones que le dije: Señor, aquí está la lista de dones que me interesa tener, por favor, no me falles. No le dijimos eso a Dios. Entonces Dios quiso darnos lo que Él quiso que tuviéramos. Así es que la expresión procurar aquí significa que usted puede haber querido desear algo. Al haber conocido que habían dones espirituales, usted pudo haber pensado: ay, ojalá Dios me hubiera dado el don tal, o el don tal, o el tal don. Pero obviamente yo digo: Señor, aunque quisiera que, no sé cuál tengo, pero quisiera que fuera este y este y este, o este y aquel. Yo entiendo, Señor, que lo que tú me has dado es lo que tú has determinado que yo haga en tu iglesia, y estoy deseoso de saber qué es para hacerlo. Eso es lo que dice y significa la palabra procuren. ¿Es un anhelo sincero? Sí. ¿Es un deseo sincero? Sí. Pero no para que Dios conceda lo que yo quiero, sino en agradecimiento a Dios de que lo que Él haya determinado, eso es en aquello en que yo me ocuparé en el servicio al Señor. Los mejores dones, dice Pablo acá. Mejores en el sentido no de que unos sean de más calidad o que den una mejor posición en la iglesia, porque como le dije hace 8 días, hermano, la única diferencia entre usted y yo aquí es tal vez que yo estoy como a 1 metro de altura sobre usted. Esa es la única diferencia. Y aún si alguno dijera: pastor, pues eso no me gusta, y bueno, yo puedo predicar ahí abajo. Y no hay ninguna diferencia. Yo tengo una gran responsabilidad con Dios, hermano. Y créame que cada vez que pienso en eso, me sudan las manos y me tiembla todo el cuerpo, pensando en que un día yo voy a pararme ante Dios y le voy a dar cuenta de su vida, ¿sí? Porque Dios me puso como pastor para cuidar de usted. Por eso cuando usted, como ovejita, se quiere tornar como borrego, ¿verdad?, y no me deja pastorearle y se pone así terquito, digo: ay, Dios, qué difícil es, y me la está haciendo más complicada todavía, ¿no? Es complicado, hermano. Pero un día yo voy a tener que darle cuenta a Dios de esta iglesia, de cada uno. Y yo le digo a Dios: Señor, yo no quise esto. De verdad, yo no lo quise, Señor. Yo no te pedí ser pastor. Yo quería hacer otra cosa, y tú sabes bien mi corazón. Yo no quería, ni busqué jamás. Es uno de estos días estaba leyendo en Crónicas, y le dije al Señor: Señor, me acuerdo que, y me fui hasta el pasado, cuando
el pastor de la iglesia donde conocimos del Evangelio, yo le dije, Señor, nunca le dije al Señor, Señor, yo quiero ser como el pastor Gonzalo Morales, quiero ser un pastor como él. Él falleció, llegó un mexicano, y nunca le dije, Señor, yo quiero ser también como ese pastor, quiero ser un pastor. No, nunca. Y un día Dios me metió estas cosas, me involucró en estas cosas, y quiso que yo hiciera esto. Y le digo, Señor, pues ayúdame, porque esto es muy complicado. Sigue siendo algo muy difícil, demasiado difícil a veces. Y yo doy gracias a Dios por usted que ora por mí, porque yo no podría hacer esto si usted no sostuviera este ministerio con sus oraciones. Cuando mi madre vivía, me decía, estoy orando por ti. Y yo lo sabía, ella era una mujer de oración. En la madrugada siempre oraba. ¿Y sabe qué? Yo sentía la bendición de la oración de mi madre sobre mí. Mi padre también oraba. Cuando mi madre murió, un día me dijo mi papá, estoy orando por ti. Pasó la estafeta, ella a él. Hasta el último día de su conciencia, mi padre siempre oró por mí. Y yo sé que hay mucha gente que está orando por mí. Y yo doy gracias a Dios, porque hermano, eso es lo que ha sostenido este ministerio, ¿verdad? De una u otra forma lo ha sostenido. Y yo doy gracias a Dios. Así es de que Pablo dice, los dones mejores, todos son buenos, todos son mejores, todos son dones especiales porque Dios nos lo dio para servirle a Él. Unos sostienen la obra más fuerte, ¿verdad? Tienen más responsabilidad, pero todos son útiles en la obra del Señor. Todos, hermanos. Así es que Pablo dice, pero yo les voy a demostrar, dice, o les voy a mostrar un camino mejor. Es decir, el camino para el desarrollo de nuestros dones espirituales no es la soberbia, la competitividad, mira, yo soy mejor que tú, te voy a demostrar, como alguien nos dijo una vez, yo te voy a demostrar quién es Clemente Jacks, ¿no? Para hacer chiles. Bueno, pues está bien, ¿no? Si quieres ser Clemente Jacks en el servicio de Dios, pues qué bueno, si vas a servir al Señor, sírvelo, pues entonces, ¿verdad? Pero todos debemos servir al Señor. Dice Pablo, el mejor camino en el servicio a Dios no es ninguna de estas cosas, es el amor. Es el amor. Y eso es lo que vamos a empezar a hablar la otra semana, si Dios nos lo permite. ¿Sí? ¿Quiere oír de cómo podemos servir a Dios con amor? Bueno, pues no falte. Vamos a empezar a ver el próximo domingo que el mejor camino en el servicio a Dios es el amor. Y no es cualquier amor. Es un amor particular y particularmente especial. Vamos a orar y vamos a proceder a la celebración de la ordenanza de la Cena del Señor en esta tarde. Vamos a orar. Amado Señor, en esta tarde te damos gracias por dejarnos concluir este capítulo 12 de primera carta a los Corintios. Sé que, Señor, por más que a veces quiero apurarme, no puedo, Señor, pero gracias porque el hecho de que podamos aprender tu palabra, Señor, significa que todos podemos ser enriquecidos con el alimento de tu palabra y podemos entenderla de manera apropiada, Señor. No estamos en contra, Padre, de gente que en ese tiempo dice ser esto y aquello. Señor, pues los oímos, los vemos y les respetamos, aunque no estamos de acuerdo con esas cosas, porque bíblicamente, Señor, tú dices otra cosa en tu palabra. Pero, Señor, oramos para que nos reveles tú siempre la verdad por medio de tu Espíritu bendito, y esa verdad en nuestra vida, Señor, pueda significar para nosotros la obediencia correcta a lo que tú en ella nos estás diciendo a través de nuestros maestros. Señor, gracias por esta iglesia que ha sido perseverante en cuanto a la obediencia a tu palabra, tal vez unos más, otros menos, pero todos en ese deseo sincero y honesto de obedecerte, Señor, y vivir conforme a lo que tu palabra dice. Enséñanos, dice tu palabra, a vivir de tal modo que traigamos pues a nuestro corazón, dice el Salmo 90, sabiduría. Señor, gracias, pues el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y ese temor, Señor, no lo experimentamos, no lo vivimos hasta que llegamos al conocimiento de la verdad por medio de las Escrituras. Ayúdanos a vivir y experimentar, Señor, ese temor tuyo en esta semana, Señor, que estamos ya iniciando, que podamos todos hacer un esfuerzo, Padre, por ser gente que tiene hambre y sed de saber de ti, de oír
tu palabra, de oír tu voz a través de tu palabra, Señor, que podamos esforzarnos en ello todos los días de esta semana, Padre, en el momento en que determinemos que así tenga que ser, que podamos tener hambre de leer tu palabra y podamos tener necesidad, Señor, de venir a tu presencia, a hablar contigo en ese momento tan hermoso como es siempre la oración. Te lo pedimos para esta preciosa iglesia, Padre, en esta nueva semana, en el nombre de Jesús. También, Señor, queremos en esta tarde agradecerte porque tendremos la oportunidad de celebrar la ordenanza de la Cena del Señor. Amado Dios, gracias porque podemos ser obedientes en ello. Por eso, Señor, es que se llama ordenanza, no es una alternativa para la iglesia, sino es un mandato que tú has dejado y queremos, Señor, obedientemente en esta tarde participar. Señor, si hay algo que quisiera interferir o quisiera impedir, Señor, que lo hagamos, Señor, te lo entregamos. Si es un pecado, te lo confesamos, Señor, perdona todo lo malo que ves en nosotros. Si es un conflicto con alguien, Señor, te ofrecemos, lo vamos a arreglar pronto en cuanto sea posible, para que hoy, Señor, nada nos detenga, nos impida participar con alegría en esta ordenanza bendita que nos das. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.